Así que hoy estamos en la tercera semana de esta serie de conferencias Navidad y ya vamos a desarrollarlas, pero antes quiero enviar un saludo a la gente que nos escucha a través y nos ve a través de la web, a través del internet. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Así que qué tal si le brindamos un fuerte aplauso a todos los que están allí escuchando, viéndonos en vivo. Saludos, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Hay gente siempre que nos sigue en otros lugares distinto a este. Así que saludos y bendiciones también para los que nos ven de manera diferida o ya reproducida luego, ¿no? Por cierto, si quieres compartir este tema, puedes hacerlo, ¿ok? Entras al Facebook de la iglesia, Las Buenas Nuevas Santiago de Chile, y bueno, le das compartir en tu Facebook y de esa manera también otras personas pueden escuchar este mensaje. Así que bienvenidos hoy en la tercera semana de la serie Navidad. Sabes, cuando hablamos de serie, lo que decimos es que este tema lo estamos segmentando y dando en varias partes. Y esta es la tercera parte de la serie. Yo sé que algunos vienen por primera vez, así que, o por segunda, entonces dicen, oye, no estoy al día, o sea, vine y ya la película comenzó. Bueno, déjame ponerte al día rápidamente, ¿sí? La primera semana empezamos hablando acerca del tiempo de Dios. Decíamos que la Navidad tiene que ver con Jesús, y yo sé que muchos lo saben, o todos lo saben, pero se ha desvirtuado un poco el asunto de la Navidad. Para muchas personas Navidad tiene que ver con consumo. Hay que comprar el árbol navideño, eso que se coloca allí. Algunos son blancos por la nieve. Aquí en Santiago de Chile nada que ver con la nieve y el frío en esta temporada. Pero usamos el arbolito verde, ¿verdad que sí? Así que algunos adornan, algunos comparten y decíamos que la Navidad no tiene que ver realmente con esto. Qué bonito que podamos celebrarlo y compartirlo de esa manera, pero la Navidad tiene que ver con Jesucristo. Y decíamos que el tiempo de Dios fue propicio para enviar a Jesús, porque tuvo que ver con toda una conexión histórica del Imperio Romano, una cultura grecorromana, donde estaban dadas las leyes, las vías de comunicación terrestre. Y decíamos que estaba un montón de cosas preparadas a nivel cultural para que esto se diera. De tal manera que el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte, la resurrección, toda la vida de Jesús pudiera propagarse o esa comunicación darse rápidamente. ¿Han escuchado ese dicho? Todos los caminos llegan a... Ok, era justamente el tiempo, ¿cierto? Donde el Imperio Romano había hecho un montón de vías, de carreteras y se comunicaban un pueblo con otro, ciudades con otras ciudades, y así fue como el mensaje de Jesús llegó rápidamente en diferentes lugares del mundo. Aparte de eso, también ocurría que la gente hablaba varios idiomas, ¿verdad? El griego, el arameo, y era común entre los judíos y la gente comunicarse con facilidad. Eso hizo también que la vida de Jesús pudiera darse a conocer rápidamente. Una de las cosas que vimos ya las semanas pasadas es que a través de Jesús encontramos la oportunidad de ser hijos de Dios, o sea, de que Dios nos adopte como sus hijos. Claro, porque Jesús es el Hijo de Dios, así que a través de Él podemos también ser hijos de Dios. Hoy quiero compartir un poco más acerca de eso, y para eso quiero hacer referencia a una carta, también la llaman epístola o carta, que fue escrita a los hebreos. No se sabe exactamente quién la escribió,
Pero sí, era una carta o fue una carta muy particular para los seguidores de Cristo, específicamente para los hebreos. Nosotros no somos hebreos, nosotros no somos el pueblo de Dios de esa antigüedad, pero somos seguidores de Cristo, lo que quiere decir que esa carta también es para nosotros. ¿Está bien? Así que a través de esa carta que se encuentra en la Biblia, ¿sabes? La Biblia es ese libro que es el libro más leído en todo el mundo, en toda la historia. Se llama Biblia porque es como una biblioteca, tiene varios compartimientos, varios libros dentro del mismo libro. Por eso se llama Biblia, ¿no? De biblioteca. Y uno de esos pequeñitos libros es justamente esta carta llamada Hebreos. Ahora, en este tiempo quiero que prestes atención, creo que hay algo bien importante que necesitamos entender. Y es lo que esta carta está diciendo a los hebreos, al pueblo de Dios, a los seguidores de Jesucristo. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esta naturaleza. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Claro que sí, el mensaje tiene que ver con esto y dice, mira, por tanto, ya que todos son de carne y hueso, ¿algún aquí que no sea de carne y hueso? A ver, ahí, ¿no? La verdad es que dice, como todos son de carne y hueso, lo que ocurre es que Él también compartió esta naturaleza. Y Él fue nacido a través de una mujer, como un niño, así como tú y como yo. Sangre por las venas, 2 pies, así que caminaba. Le tocó crecer, como creces tú, como crezco yo. Y la verdad es que su naturaleza humana fue total como la tuya, total como la mía. Ahora, hubo una diferencia en Él, y es que tú y yo nacimos de una mujer, ¿cierto? ¿Alguno que no? Bueno, todos nacimos de una mujer. La diferencia con Jesús es que Él fue engendrado a través del Espíritu de Dios, o sea, no fue fecundado por un hombre. Así que su naturaleza, aunque es humana como la nuestra, también tenía una naturaleza divina. Así que eso hizo algo muy particular en Él, y es que en Él no hubo pecado. Está bien, en Él no hubo pecado. Mi propósito hoy es compartirte algo que tal vez lo hayas escuchado, pero no lo hayas entendido. Tal vez lo hayas entendido, pero todavía hay algunas cosas que no están completamente claras. Así que antes de preparar esto, yo decía, Señor, ayúdame a explicarlo de una manera que sea lo más sencillo posible. Ayúdame a que la gente que venga pueda llevarse con mayor claridad lo que es la Navidad. Así que quiero que prestes atención, porque Jesús se hizo como nosotros para salvarnos. Y quizás hasta este momento tú has escuchado esto antes. Sí, Jesús el Salvador. ¿Y salvarme de qué? Pero ¿cómo que vino Jesús a salvarnos? ¿Pero a salvarnos de qué? Así que estas preguntas, la verdad que a veces son como un poquito complicadas de explicar o de entender. Y tal vez tengas tiempo viniendo y no tengas total claridad de esta respuesta. Pero sabes, lo primero que tenía que ocurrir para que Jesús nos salvara es que Él tenía que ser como nosotros. Y eso fue lo que hizo. Se hizo como nosotros. Dejó de estar en la comodidad del cielo, dejó de estar allí donde no hace frío ni calor, donde no hay plaga, donde no hay enfermedades, y bajó a la tierra donde ocurren todas estas cosas. Era necesario que Él se hiciera como nosotros. Es lo que está escribiendo esta persona a los seguidores de Cristo. Y dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, así como nosotros, Él también compartió esta naturaleza. ¿Para qué? Y ahí viene el gran tema, ¿no? ¿Qué es la Navidad? ¿Para qué Jesús vino a la tierra? ¿Para qué vino? Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Es una palabra, será un nombre que no nos gusta pronunciar. El diablo, Satanás, el diabólico, el maligno. O sea, y la verdad es que yo soy uno de ellos, que no me gusta mucho mencionarlo. No ignoro su existencia, pero tengo mis reservas ahí con ese tema, ¿no? Pero la verdad es que existe, y aquí lo que está escribiendo, lo que está escrito en esta carta es justamente eso. Está diciendo, mira, era necesario que Jesús se hiciera hombre, y aquí explica el propósito. Si hasta este momento tú no habías cachado bien el asunto de por qué Jesús vino, mira, aquí lo está diciendo. Y dice, era necesario que viniera para anular mediante la muerte
al que tiene el dominio de la muerte. ¿Quién tiene el dominio de la muerte? ¿Quién tiene el dominio de la muerte? Escucha bien esto, mira. Dios nos creó, ¿sí? Pero el asunto es que Dios no creó la muerte. Escucha esto. Dios te hizo a ti y te hizo a mí. Y me hizo a mí. Pero la muerte realmente no estaba en el plan de Dios. Cuando Dios crea al ser humano, no está en el diseño la muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Y Dios no creó el pecado. Miren, yo hoy quiero explicárselo, ayudar a algunos que les gustan las matemáticas, ¿no? Yo sé que tenemos varios ingenieros aquí y se los quiero compartírselo un poco a través de matemática. Y los que no me perdonan, tranquilo que también hay para ustedes. Pero lo primero que quiero que veas acá es que aquí está el propósito. El propósito de que Jesús viniera a la tierra era justamente anular la muerte. Porque la muerte no pertenece a Dios. Y la muerte forma parte de nuestra vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Alguno ha muerto un familiar aquí? Sí, la muerte, la verdad, forma parte de nuestras vidas. Así que yo quiero que veas esto. Y aquí va una ecuación, una fórmula matemática. A los que les gusta la matemática. Pecado es igual a muerte. Matemática sencilla. ¿Está bien? A ver, la paga del pecado es la muerte. Dios no diseñó al hombre pecador. Así que naturalmente la muerte no estaba en nosotros. Pero desde que el hombre y la mujer pecan, y te voy a explicar un poco lo que es pecado. A ver, un concepto sencillito, básico de pecado es todas esas actitudes, todas esas cosas que nos hacen daño a nosotros y o le hacen daño a quienes están a nuestro alrededor o quienes ofenden a quien nos creó. Que al final esas cosas que ofenden a quien nos creó le hacen daño a alguien. Así que tú te puedes poner a pensar, a ver, entonces, ¿por qué el adulterio es pecado? Claro, porque le estoy montando cacho. Digo, porque estoy siendo infiel. Porque le estoy siendo infiel. Sí, estoy haciéndole daño a otra persona. Sí, pero ¿por qué entonces mentir es pecado? Claro, porque estoy ocultando la verdad. Estoy afectando a alguien con mi mentira. Así que tú te puedes poner a razonar todas esas cosas que te hacen daño a ti y le hacen daño a alguien. Eso es pecado. Ahora, según esta fórmula matemática, el pecado es igual a ¿qué? Dígalo, ¿es igual? ¿Y quién tiene dominio sobre la muerte? Lo dijimos hace un momento, ¿verdad? El que tiene dominio sobre la muerte es el diablo. Y quien tiene el dominio, si la muerte es igual a pecado, ¿quién tiene dominio del pecado? Ok, vamos entendiendo, ¿no? Ahora, vamos a continuar con matemáticas, ¿sí? Tenemos otra ecuación. Jesús es igual a santidad. Jesús es santo. Jesús dijo, hey, sean santos como yo soy santo. Mi Padre y yo somos uno. Hay santidad en nosotros. Y sabes, esa palabra santidad de pronto es poco familiar para ti. Pero santidad no quiere decir otra cosa sino es apartado. Apartado del pecado. Eso es lo que es santo. Una persona santa es una persona que está apartada del pecado. Así que Jesús vivió sin pecado. Jesús, por naturaleza propia, es santo. En él no hubo pecado. Por eso, si lo vamos a ilustrar o lo vamos a colocar aquí a representar en una fórmula matemática, decimos, Jesús es igual a santo. Jesús es santo. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, ¿alguno aquí puede decir lo mismo? En mí no hay pecado. ¿Alguno que no haya pecado? Ahí los que están viéndonos. Ahora, ¿alguno aquí ha pecado? ¿Puede levantar su mano? A ver, para ver, pues sí. La verdad es que en todos nosotros hay pecado. Es un tema natural, es un tema genético. Tú y yo nacimos de un hombre y una mujer. Y eso, aunque no estuvo en el diseño original, venimos infectados del pecado. Y el pecado es igual a muerte. Ahora,
tenemos dos ecuaciones, ¿está bien? Ahora sí voy a complicar un poquito la matemática. Los que les gusta la matemática, los ingenieros, están aquí bien pendientes, ¿verdad?, del asunto, porque para ellos esto es muy fácil. Santidad y pecado son dos cosas totalmente distintas, opuestas, ¿cierto? Santidad, en la santidad no hay pecado, ¿está bien? Entonces el pecado y la santidad es totalmente desigual. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, en Jesús, como Jesús es santo, en Él no hay muerte. Porque en Jesús no hubo pecado, y la paga del pecado, o el pecado, es igual ¿a qué? A la muerte. Algunos están aquí, ya se me está complicando porque yo sí no soy bueno para la matemática. ¿No? Pero tranquilo, es matemática sencilla, ¿está bien? Ahora, gráficamente lo que está ocurriendo aquí es esto. Miren, el pecado es algo totalmente opuesto a la santidad. Así que si el pecado es muerte, la muerte no tiene que ver con Jesús, porque en Jesús no hubo pecado. Así que tú te puedes hacer una pregunta, o tal vez te la hiciste, tal vez te la haces todavía, o estás en la duda. ¿Por qué Jesús y no la Virgen tal? ¿Por qué Jesús y no el indio fulano? ¿Por qué Jesús y no tal religión? La respuesta es sencilla, y hoy quiero compartirla contigo, porque eso es Navidad. ¿Sabes? Jesús, porque en Jesús no hay pecado. Y el tema es que el resto de las personas somos pecadores. Por lo tanto, merecemos la muerte. Tú y yo sabemos que aunque Navidad nos muestra, nos recuerda el nacimiento de Jesús, la misión de Jesús tuvo que ver con la muerte. Él vino a los 30 años, aparece públicamente y comienza a desarrollar algunas actividades donde la gente comienza a seguirlo. Hay 12 personas íntimas que caminan con él, le conocen muy bien. Algunos de ellos escribieron su historia, otros fueron seguidores de sus seguidores y también escribieron su historia. Todo el imperio romano comenzó a verse afectado y sintiendo celos por el liderazgo que estaba levantando Jesús. Todos los judíos de ese momento también sintieron temor. Lo cierto es que hubo todo un complot. Quienes se sintieron amenazados por el liderazgo y lo que estaba haciendo Jesús, encarnado, en carne propia, ¿y qué hicieron? Lo mataron. Lo mataron. Tú y yo sabemos que Jesús fue crucificado. La peor muerte. Era la muerte más vergonzosa. Fue la muerte más dolorosa. Fue la muerte que le daban a los malvados. Y esa fue la muerte que le dieron a Jesús. Ahora, ya va, un momento. Pero venimos diciendo que la muerte no es para Jesús, ¿cierto? Lo veíamos en la fórmula matemática. Decíamos, si Jesús es santo, en él no había pecado. Y el pecado es igual a muerte. Así que aquí está ocurriendo algo, y es lo que grafica la misión de Jesús. Naturalmente, todos estamos separados de Dios, porque Dios es santo. ¿Entiende esto? Mira, todos naturalmente estamos separados de Dios. Porque aun cuando Dios ama a quien peca, Él aborrece el pecado. Dios y el pecado son incompatibles. Totalmente. Entonces, donde está el pecado, ahí no puede estar Dios. Así que eso que está allí entre Dios y los seres humanos es el pecado. Y el pecado es igual a muerte. Yo les dije hace un momento que iba a tratar de explicárselo lo más simple posible, ¿cierto? Así que estoy en esto. Escucha, hay algo que nos está separando de Dios y es el pecado. Ahora, te voy a explicar algo. Hay 3 tipos de muerte. Está la muerte espiritual. ¿Sabes? La muerte espiritual es esa que nos separa de Dios. La muerte espiritual la da el propio pecado. Y la verdad es que todos nacemos pecadores. Por lo tanto, todos nacemos muertos espiritualmente. ¿Habías escuchado eso antes? Miren, les comento algo. Yo tengo una niña, tengo 3 hijos, pero una tiene 4 años, ¿verdad? La más pequeñita. Y ayer o el viernes,
estábamos conversando y ella estaba ocultando una información para su madre. Y yo sabía porque yo la había visto. Así que Ángel, mi amada esposa, la ve y dice: Isabela, ¿qué hiciste? Y ella, muy inteligente y astutamente, dijo una verdad, ocultando otra verdad. ¿Saben eso, no? Esas medias verdades. Tú lo hizo de una vez. Pero yo vi las intenciones. Yo dije: mami, ¿qué fue lo que hiciste? Y allí dio 3/4 de verdades, ocultando todavía 1/4 de verdad. Y yo: mamita, pero es necesario, o sea, la pregunta de tu mamá es completa. Da toda la información. Y ella muy vergonzosamente la dijo. Pero sabes, tenemos la fortuna, la bendición de que ella está creciendo aquí en la iglesia como muchos de sus hijos. Y ella sale de allí, de la iglesia infantil, con las canciones en su mente, con los textos, las historias, y en casa la comentamos. Por cierto, quiero hacer un paréntesis y quiero hablarle a los padres que están en el proceso de enseñarle a sus hijos a entrar a la clase que está preparada para ellos. Yo sé que no es sencillo, yo lo sé. Me fue muy difícil con mi primer hijo, muy difícil. En esa edad de 2 a 3 años es una locura. Pero saben, es esa la edad donde se construyen los hábitos. Si luchas y eres constante y logras de que a los 3 años y medio, después de llorar un montón, después de formar un montón de berrinche y patalear y todo eso, logra crear el hábito de entrar allí, ¿sabes? ¡Wow! Las bendiciones que vas a recibir son increíbles. Y yo ya les he hablado de mi hijo, lo bendecido que me siento, pero de 2 años fue terrible que él pudiera entrar allí a la iglesia. En fin, les comentaba acerca de mi hija, de Anabelita, y fue toda una lucha para que ella dijera la verdad, porque naturalmente el pecado está en nosotros. Naturalmente mentimos, naturalmente nos avergonzamos y envidiamos, naturalmente hacemos un montón de cosas que no son agradables a Dios porque nos lastiman, nos afectan y afectan a quienes están alrededor. Así que, escucha, el pecado nos separa de Dios. El primer tipo de muerte es la muerte espiritual. Todos nacemos muertos espiritualmente. Todos nacemos separados de Dios. Porque Dios nos ama, pero el pecado, Él no lo soporta, no lo tolera, no desea hacerlo. Hay un segundo tipo de muerte. Es quizás la muerte que conocemos todos, que es más común en nuestros conocimientos, que es la muerte física. Es cuando nuestros signos vitales dejan de funcionar. ¿Está bien? La conocemos todos. Ya dejó de respirar, su corazón dejó de funcionar, ya, se acabó, murió. Pero hay un tercer tipo de muerte, y no lo voy a graficar matemáticamente, pero se los voy a decir. La primera muerte más la segunda muerte da la tercera muerte. Es la muerte eterna. La muerte espiritual más la muerte física, biológica, es igual a la muerte eterna. A ver, este es un tema complicado, pero es necesario hablarlo. Y no solamente eso, la Navidad se trata de eso. Y sí es verdad, la Navidad es linda, bonita, compartimos, adornamos y todo eso, pero la razón de la Navidad es lo que yo quiero que hoy entiendas. Ve, el pecado nos separa de Dios. Estamos todos realmente separados de Dios a través de eso. Sin embargo, a través de lo que Jesucristo hizo, podemos reconciliarnos con Dios, podemos unirnos con Dios nuevamente. Mira, si tú eres seguidor de Jesucristo, te estás volviendo seguidor de Jesucristo, te interesa este tema, estás profundizando en el conocimiento de Él, debes saber o vas a saber que Jesús luego de morir no se quedó allí. Los historiadores dicen que fue sepultado y el emperador romano, fue persuadido por los líderes religiosos, los líderes judíos, y le dijeron: mira, es que dicen que va a resucitar, pero eso es que los seguidores, los discípulos, seguramente quieren robar el cuerpo para decir que resucitó. Entonces, ¿qué hizo el emperador? ¿Qué hicieron los soldados romanos? Pusieron soldados allí en la tumba para que no se robaran el cuerpo. ¿Saben? Los escritores, historiadores, todo eso está registrado. Nadie puede negarlo.
el punto es que también fue revelado espiritualmente que Jesucristo no solamente murió ahí en la cruz, sino que al tercer día resucitó. Así como Él lo había dicho, así como había sido profetizado por otras personas en la antigüedad, así tal cual ocurrió. Él se levantó de los muertos. Pero sabes, hubo una revelación bien especial en un hombre, uno de sus seguidores, que Dios de una manera muy directa le dijo que Jesús bajó al infierno. Y tú dirás, ¿ah? ¿Cómo? Sí, y tal vez tú digas, ya, pero ¿qué me estás diciendo? Sí, Jesús cuando muere va al infierno. Oye, este pastor está enseñando cosas raras ahí. A ver, ¿qué tenía que hacer Jesús en el infierno? La muerte no era para Jesús. Escucha esto, la muerte no le pertenecía a Él. Pero el dueño, quien domina la muerte, quien domina el pecado, es Satanás, y el infierno es su casa. Escucha, quien domina el pecado, que es igual a muerte, dijimos quién era, el diablo. Así que Jesús bajó al infierno luego de haber muerto, porque el pecado se paga con muerte, y aun cuando Él no fue pecador, murió. ¿Pero por qué Jesús? Porque Jesús resucitó. Y saben, más de 500 personas lo vieron físicamente luego de haber sido crucificado, luego de haber sido sepultado. Más de 500 personas lo vieron físicamente. Y allí en un monte lo vieron cómo ascendió, lo vieron cómo iba subiendo. Y Él les dijo, miren, yo ya he vencido al mundo. Nada los va a separar de mi amor. Ya cumplí lo que vine a hacer. Ahora les voy a dejar compañía, y es mi espíritu. Él les va a ayudar. Él les va a hablar. Él les va a decir cuál es el camino. Yo ya se los dije, pero Él se los va a recordar. Hey, yo quiero que veas esto. Ahora, entre Dios y los humanos ya no hay separación, porque Jesús vino a unir ese vínculo. La muerte no era para Él, y Él venció la muerte. Al vencer la muerte, venció al pecado. Así que escucha, es posible sí, que nazcamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Desde niños estamos pecando. No vamos a escapar de la muerte biológica, física, porque también está en el ADN. Pero sabes, tú y yo hoy tenemos la oportunidad de escapar de la tercera muerte, que es la muerte eterna. Sabes, cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú crees en esto, lo que ocurre en tu vida es algo muy poderoso. Es que ya la muerte eterna no va a tener poder en ti. Lo que va a ocurrir en tu vida es algo muy poderoso. Es que esa esclavitud de pecar, a través de su ayuda y de su espíritu, vas a empezar a dejar de pecar. Sí es posible. Yo te lo digo, sí es posible. Lo he visto muchas veces, lo he visto en mi vida y en vida de amigos. Sí es posible. Es posible que tú tengas hoy un hábito pecaminoso, ¿sabes? Un pecado que hace, que recaes y no lo quieres hacer y lo vuelves a hacer, y no lo quieres hacer y lo vuelves a hacer. Déjame decirte algo hoy. Si puedes dejarlo de hacer, Él vino a eso. Eso que te separa de Dios es el pecado. Pero cuando tú caminas en conocer a Jesús, comienza a ocurrir algo sobrenatural en ti. Jesús venció al enemigo. Jesús venció al diablo. Jesús venció la muerte. A eso vino Jesús. Ese es el regalo que Dios le da a la humanidad, en que viendo a nosotros que aún siendo pecadores, vamos, Dios envía a Jesucristo a cumplir una misión, y Él murió en tu lugar y en el mío. A ver, claro, apláudele. Mira, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Yo quiero que seas honesto contigo mismo. No tienes que serlo conmigo, pero ¿le temes a la muerte?
Algunos de ustedes son inmigrantes. ¿Ha venido a tu mente la posibilidad de que un familiar muera en tu país de origen y tú estando aquí? ¿Has tenido ese temor? Algunos de ustedes tal vez tienen una enfermedad y propiamente le tienes miedo a la muerte. La verdad es que la mayoría temen a la muerte. Pero ¿sabes a qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a librarte de eso. Él quiere que dejes de temer a la muerte. Él vino a eso. Él vino a darte vida. Y tú dirás, bueno, sí, pero yo tengo vida, pero una vida toda golpeada. La vida que quiere darte Jesús es distinta. La vida que quiere darte Jesús es una vida plena, sin dolor. Miren, papá murió hace unos años y él se enfermó siendo diabético, todo un síndrome metabólico complicado, así que sus riñones dejaron de funcionar adecuadamente. Entró en un proceso de diálisis a través de una insuficiencia renal crónica y durante 7 años fue dializado. Su vida estaba atrapada y atada a un aparato, la cual cumplía una función de introducir un líquido en su abdomen para limpiar la sangre. Y todas las noches papá tenía que conectarse a esa máquina. Y cada cierto tiempo se infectaba su abdomen, le daba peritonitis, tenía que ser hospitalizado. Y saben, fueron momentos muy duros, críticos, difíciles. Pero en medio de ese tiempo, mi familia y yo, que conocíamos del Señor, que conocemos del Señor, era increíble porque sufríamos, pero sufríamos con una paz profunda en el corazón. Pero ¿sabes por qué? Porque entendemos que Jesús vino a darnos vida después de la muerte. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo, a darte vida después de la muerte. ¿Sabes? Cuando tú comprendes esto, dejas de perderle, sí, dejas de temerle a la muerte, le pierdes miedo a la muerte. Mira, tal vez tengas que enviar a tus hijos a la escuela y pienses en las manifestaciones, en esta locomoción que a veces andan como locos por ahí, y gente que ha muerto a través de esto, o qué sé yo, cuáles son tus temores que están relacionados con la muerte. Pero déjame decirte algo, es necesario, es el regalo que Dios quiere darte. Vamos, pierde el temor a la muerte, porque después de esta vida hay una vida gloriosa, eterna, bella. Cuando Él estaba subiendo, Él dijo: voy a preparar un lugar para ustedes. Escucha, no hay nada que pueda separarnos de su amor. Y aun cuando nacemos muertos espiritualmente, aun cuando biológicamente o físicamente, sí, tal vez muramos, digo tal vez porque Jesús prometió volver, creemos que va a volver. Pero si Él viene luego de que muera, yo estoy plenamente seguro de que la muerte eterna no me va a alcanzar, porque yo creo y recibo ese regalo que Dios envió, que es Jesús, que es la Navidad. Así que Jesús nos libró del temor de la muerte mediante su resurrección. Y aquí va la respuesta. ¿Por qué Jesús? Porque más nadie ha resucitado. Más nadie tiene el poder para hacerlo. Más nadie ha bajado al infierno y ha vuelto a la vida y se ha ido del mundo en vida. Solamente Jesús ha tenido el poder para hacerlo. Solamente Jesús tiene el poder sobre la muerte. Solamente Jesús, porque Él murió sin ser pecador. Aquí en la carta sigue diciendo: por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. Por eso Jesús vino, porque Él tenía que ser como tú y como yo. Él tenía que venir a recibir la muerte que te correspondía a ti y me correspondía a mí, por ser pecador. Pero fíjate, dentro de la cultura hebrea, dentro del pueblo de Dios, ocurría algo, y aquí lo expresa el escritor. Dice: para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso. ¿Quién? Jesús, delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo.
los pecados del mundo. Déjame, para ayudarte a que entiendas esto un poco. En la cultura hebrea, la cultura judía, el pueblo de Dios en ese tiempo, ellos tenían un sumo sacerdote. Es decir, tenían los sacerdotes y tenían un sumo sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes recibían los sacrificios de las ofrendas y los sacrificios del pueblo de Dios. Así que cuando ellos pecaban, ellos lo que hacían es que llevaban un cordero, llevaban un animal, el más limpio, el más bonito, el más gordo, llevaban una ofrenda y decían: esto que está aquí, este cordero que está aquí, va a representar mi muerte, porque yo soy pecador. ¿Y qué hacían? Mataban el cordero, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ahora entiendes por qué lo del cordero? ¿Entiendes por qué lo del cordero? Claro, ellos llegaban y decían: yo soy pecador, yo soy pecador. Entonces, voy a matar a este cordero en representación de mis pecados. Y su sangre era derramada. Pero en la cultura hebrea judía había un sumo sacerdote, porque era mucha la gente. Así que el sumo sacerdote lo que hacía era que primero él venía ante Dios en un lugar donde más nadie podía entrar, solamente él. Así que él entraba a ese lugar santísimo y él ofrecía primero su cordero. Así que él llegaba, tomaba su cordero y le decía a Dios: Señor, reconozco que soy pecador, he pecado y este es el sacrificio por mis pecados. Y derramaba la sangre. Luego que él ofrecía ese sacrificio, ese derramamiento de sangre, porque reconocía que era pecador, él venía ante los sacerdotes que habían recibido las ofrendas, los sacrificios del pueblo, y juntos ofrecían todos los sacrificios ante Dios, reconociendo que todos eran pecadores. Los puse en contexto cultural. ¿Está bien? Aquí lo que está diciendo es: era necesario que Jesús viniera y muriera como un cordero. Y ahora Él es nuestro sacerdote fiel y misericordioso. Ahora no es necesario que tú y yo llevemos un cordero. Ahora tú y yo no necesitamos a un sumo sacerdote. Yo no soy un sumo sacerdote. No, al contrario, Jesús vino a cumplir esa función. Ya tú y yo no necesitamos un cordero. Ahora lo que necesitamos es ir a Jesús. Ya Él lo hizo. Ya Él lo hizo. Él mismo fue el cordero. Ahora tú lo que necesitas es creerlo. Tú lo que necesitas es estar allí y decir: sí, Jesús, tú eres ese cordero. Gracias a ti, yo hoy puedo decir que mis pecados son perdonados. Gracias a ti, ya hoy yo no le temo a la muerte, porque sé que un día voy a resucitar, porque sé que un día voy a estar allá en el cielo, porque sé que después de esta tierra voy a estar contigo allá. ¿Saben? En este momento, en este minuto, mi abuelita está en la UCI, en Lagunillas, estado Zulia, Venezuela. Ahí está con mi mamá y sus otras 2 hijas. Hemoglobina en 3. Ya tiene como un mes recibiendo transfusiones. Cada vez es más complicado hacerle transfusiones de sangre. Y es impresionante porque los médicos dicen: Dios, ¿qué tiene esta mujer? Los valores de esta mujer es para que esté muerta hace rato, porque ya haya muerto hace rato. Pero ¿saben lo que hace la abuela? La abuela, cada vez que la van a visitar, que la va a visitar mucha gente, ella lo que hace es hablarle acerca de Jesús a todo el mundo. Ella siente una profunda paz en medio de su dolor. Y como ya perdió el escucha, ella habla acerca de Jesús gritándole a la gente. Antes no lo hacía así, ahora lo hace porque no se escucha. Pero ella es una mujer que, como Pablo, un seguidor de Jesucristo, dijo: yo sé, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi mamá cumplió año ayer y yo le decía: mamá, feliz cumpleaños, sé que estás pasando por un momento difícil, pero creo que Dios está cumpliendo su propósito en ti, en estar allí al lado de la abuela en este momento. Y en medio de tiempos difíciles, mamá, dale gracias a Dios por lo que está pasando. Mi mamá me respondía: sí, hijo, lo sé, gracias, así mismo el Señor me lo hizo sentir. ¿Sabes? No le tememos a la muerte. ¿Lo sentimos? Sí. ¿Duele? Sí. Porque Jesús mismo lo sintió
Jesús mismo le dolió. Pero ¿sabes qué? Él nos representa ante el Padre como nuestro sumo sacerdote. Ya no tenemos que morir. Ya Él murió por nosotros. Ahora cuando muramos físicamente, si es que lo hacemos antes de que Él venga, tenemos garantía de estar con el Padre, porque Él pagó nuestra culpa. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimiento y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos nosotros por pruebas. Era necesario que Él viniera. Y sabes, si tú en algún momento estás pasando por dificultades y por pruebas, déjame decirte, Jesús también pasó por dificultades y por pruebas. Así que Él te entiende y Él tiene la respuesta de lo que estás buscando. Si tú no has encontrado todavía propósito de existencia, Él te lo puede dar. No sé qué estás buscando, pero lo que estás buscando, el Señor tiene el poder para ayudarte, según su voluntad. Él te comprende perfectamente y Él quiere acompañarte, pero tú tienes que ser intencional en conocerle más. Él ya hizo su parte, ahora viene la que nos corresponde a nosotros. Así que Él nos puede socorrer y ayudar cuando pasamos por pruebas. Te comenté que quería explicártelo lo más sencillo posible. Espero haya podido cumplir mi propósito. Sin embargo, si me dijeras, pero fue mucha información, ¿qué quieres que me quede? ¿Qué es lo más importante de todo esto? ¿Con qué me puedo quedar? Ok, yo te dijera, mi punto hoy es este. La Navidad tiene que ver con Jesús, eso lo sabemos. Pero Navidad es nuevo nacimiento. Navidad es vida. Y estamos hablando de vida eterna. Escucha, estamos hablando de vida eterna. Yo quiero que pienses hoy, ¿cuánto temor le tienes a la muerte? ¿Cuán seguro estás que después de esta vida vas a estar con Dios? Si no estás seguro de eso, ese es mi punto hoy. Si habías estado seguro de eso, quiero que lo reafirmes. Que lo reafirmes y lo recuerdes. Voy a hablar primero con aquellos que no están seguros de eso. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes? Él lo que está diciendo es justamente eso. No hay otro. Y ya te expliqué por qué. No hay otro que haya vencido la muerte. No hay otro que haya bajado al infierno y haya salido de allí y esté con el Padre diciendo, hey, cumplí mi misión, ahora te estoy esperando, ven conmigo. No hay otro. Hoy mi punto es, piérdele el temor a la muerte. Vive para Él. Y este mismo mensaje va a aquellos quienes, como les dije, ya han tenido la seguridad de estar con Dios. Es posible que estés ocupado, distraído, concentrado en temas de este mundo. Y hoy día hayas perdido de vista vivir para Jesús. Yo quiero animarte, recordarte. Vamos. Vive para Jesús. Vive para Jesús. Porque de lo contrario, la eternidad será incierta. Si te mantienes viviendo para Jesús, tu eternidad estará segura con Él. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Inclina tu rostro, ¿sí? Allí con tu rostro, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, quiero que escuches esto. Lo escribió un poeta español, cantautor llamado Marcos Vidal. Lo hizo una canción, yo no la voy a cantar, pero quiero compartir contigo lo que escribió.
era un joven pajarillo que vivía en el canal de un arroyo escondido en Guinea Ecuatorial. Y contaban en su aldea, con recelo y curiosidad, que en algún país del norte celebraban la Navidad. Decidió surcar el cielo, conocerla de forma personal, pues decían que su historia era capaz de transformar. «¡Estás loco!», le dijeron, «nunca lo podrás lograr». Pero era mayor el deseo en su alma y ansias de volar. «¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad, por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal». Y voló sobre los montes, de la selva hasta el mar. Noche, noche, día, día, se negaba a descansar. Evadiendo los peligros, decidió cruzar el mar. Y alcanzando el continente, se decía: voy a llegar. Pero cuánto fue su asombro, su tristeza y decepción cuando vio que aquellas gentes eran igual en su interior. Conocían, sí, la historia, y era otro su color, pero el fuerte vacío en su ser era el mismo. Vivían sin amor. ¿Quién eres tú, Navidad? ¿Dónde te puedo encontrar? Soy capaz de cruzar el mundo por saber si eres verdad, por ver si es cierto que puedes hacer feliz a un mortal. Remontó otra vez el vuelo, aunque un poco lento ya, porque el frío hacía mella en su sangre tropical. Y de pronto se dio cuenta que no podía volar y cayó sobre la nieve. Le costaba respirar. Una niña en la mañana lo llevó hasta su hogar. Dando fuego de una lumbre, celebraban la Navidad. Todavía respiraba. Pudo ver aquel lugar y escuchó con un último aliento la historia sublime y sin igual. Oh, ven a mí, Navidad. Soy un pajarillo tropical. Es difícil dar contigo en un mundo de adversidad. Al fin te veo y te saludo. Sé que tu encuentro es mi final. Por alcanzarte he perdido todo, y sin embargo he aprendido a volar. He ganado tu verdad. Conociéndote, ya sé lo que es amar. Tal vez como este pajarillo estés buscando desde hace rato algo que no sabías que era. Y sabes, eso que estás buscando, ese vacío que hay en tu corazón, es la Navidad, es el nacimiento de Jesús, es el propósito de Jesús. Es posible que hayas sentido que has perdido todo. Sin embargo, en esta tarde yo quiero decirte: no importa lo que has perdido, si al final de tu vida te encuentras con Jesús. Si hasta este momento tú no habías hecho un compromiso con Jesús, te invito a que hagas esta oración. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito y te he andado buscando, y hoy te he encontrado. Gracias, Señor Jesús, por ocupar mi lugar de muerte en esa cruz. No te correspondía a ti morir, sin embargo lo hiciste por mí. Hoy quiero seguirte. Hoy me comprometo a seguirte y conocerte más. Quiero aprender de ti a no pecar.
Gracias por acercarme al Padre. Gracias por el mayor regalo que es la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, esto es la Navidad, un regalo de parte de Dios a la humanidad.